Hola, soy Daha Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de la libela. Me cabe la duda si titularlo La libela y el arca de la alianza, porque me parece muy rimbombante, pero sí que os voy a hablar un poquito del arca de la alianza y la libela. Mirad, anotación al margen, yo iba a hacer este viaje hace años, pero todavía no había no había un acceso como ahora, que hay como un aeródromo que admite, digamos, aviones que vienen de Addis Abeba, y los pasajeros pueden desplazarse en avión. Teníamos que recorrerlo en mulas. Entonces pagué el viaje, pero mi marido tuvo un ataque de ciática tan fuerte, que me suplicó que no podía ir varios días en mula, incluso aunque se pusiera bueno, porque le resultaba imposible. Y total, nos devolvieron el dinero, menos el 20%, una cosa así. Y mi gozo en un pozo, porque había leído muchísimo. Y siempre me quedé con muchísimas ganas. Yo soy súper amante de Lonely Planet, que son australianos. Cuando estuve en Yemen también lo llevaba. Estuve en Yemen 20 o 25 días, no me acuerdo. Y la verdad es que iba con un chofer y un guía, porque ya nadie viajaba allí, porque era poco recomendable, pero la verdad es que me encantó. Quizás el país que más me ha gustado del mundo. Y me hubiera gustado exactamente igual conocer Etiopía, que también era poco recomendable. Pero bueno, después te sorprendes, porque los países que son tan recomendables, te sales de la calle principal y puede que te pase de todo. Pero en fin, esas clasificaciones tan particulares que hacen los países desarrollados de países recomendables y poco recomendables, pues no sé. En fin, no, también corramos un tupido velo, como os digo muchos días. Bueno, la libela, no sé si lo conocéis, pero el símbolo del país es la iglesia de San Jorge. Son 11 iglesias monolíticas que están construidas en piedra basáltica, de aproximadamente el siglo XI de nuestra era. La libela, lo que pasa es que tiene muchísimos mitos falsos. Ahora os lo voy a contar porque lo conozco bastante bien. Me hubiera encantado. Hay un artículo que lo pongo en mi blog, puede haber 30 o 40, no sé cuántos vídeos he colocado. Hay también muchísimos artículos, pero en concreto hay uno del Instituto Cervantes que me ha parecido excepcional, porque me ha dado muchísima información, sobre todo porque hay los mismos etíopes tienen como unas leyendas que no se ajustan en absoluto a la realidad de lo que fue, porque el mismo rey Lalibela, aunque tenga la fama, cuando él nació, estas iglesias ya estaban hechas. Pero bueno, ya a ver si os cuento las cosas poco a poco, de forma poco atropellada, porque he tenido tanto flujo de información desde diferentes perspectivas que ahora tengo que mostrarlo y no sé por dónde empezar. En fin, voy a leeros para empezar un trocito, un extracto de Dios, el Diablo y la Aventura, de Javier Pérez Reverte, que fue corresponsal de guerra durante muchísimo tiempo y conoce bastante bien y de primera mano. Ya sabéis que en el Cuerno de África siempre ha habido muchísimos disturbios. Los etíopes son guapísimos y guapísimas, porque son personas, son como si dijéramos etnias que de hace milenios se mezclaron, digamos, caucásicos con gente de color, y entonces son unos mestizos muy guapos, porque son unos cuerpos muy altos, muy delgaditos, muy esbeltos. En fin, me pasa como los nubios, las nubias, se los encuentro guapísimos de todo. Tienen muchísima clase, muchísimo estilo, y la verdad es que es un país que, además, yo estuve leyendo sobre un jesuita, el padre Páez, que es el que descubrió el nacimiento del Nilo en el lago Tana, que está allí en Etiopía. Es el Nilo azul. Y bueno, después lo que pasa es que las sociedades inglesas y tal se quisieron colgar la medalla, pero ya estaba descubierto de antes, y además estaba escrito en diferentes crónicas. Ha habido realmente en la libela, ¿cómo os podría decir yo? O sea, no está incluida en las maravillas del mundo, pero debía estarlo, porque, por ejemplo, Petra, Jordania, donde también he estado, que es bellísimo, son fachadas, son solamente fachadas, digamos, de los nabateos, que están trabajadas en piedra. Pero no, estos son
iglesias, no solo fachadas, que están trabajadas en piedra monolítica de arriba a abajo. Hay 11, otros dicen que 12, nunca, no sé, como no he llegado a estar allí no las he contado. Están unidas por pasadizos. En fin, voy a empezar a leeros esto, que si no os lo voy a desarrollar de manera atropellada, porque os estoy ahora presentando lo mismo que el otro día, las líneas de Nazca. Os estoy presentando monumentos que me producen fascinación, porque están llenísimos de leyendas, como le ocurre también a Nazca. Pero muchas veces esas leyendas los adornan, los engrandecen, pero también os voy a decir una cosa, la base es más prosaica, lo mismo que os decía que en Nazca realmente eran reservas de agua para gente que vive en uno de los desiertos más secos del mundo. Pues en el caso de la Libela también hay un trasfondo que se protegían un poco de la avalancha musulmana. En Etiopía hay un 60% de coptos monofisistas, no sé cómo se llama, y un 30% de musulmanes, pero conviven en total paz. Son gente muy tranquila, muy pacífica, y ellos desarrollan, ¿cómo se dice? Desarrollan, ya hablo en inglés, develop, celebran su Navidad el día 7 de enero, y entonces estas iglesias que siguen totalmente el culto y siguen totalmente en activo, el día 7 de enero a las 12 de la noche se celebra el nacimiento de Jesús, y se juntan aproximadamente 60 y tantas mil personas, 70.000, o una migración de todo el país, y los que van allí cogen tierra de la Libela, porque hay también el mito de que es una tierra que cura, como pasa en la India con Benares, en el Ganges, ¿no? Se llevan cacitos de agua del Ganga, que me sorprendió muchísimo, porque todo el mundo decía que estaba tan contaminado y estaba lleno de delfines. Yo iba en una barca y no iba persiguiendo delfines, que es un marcador de que el agua es un agua saludable, ¿no? Todo el mundo me dijo, es agua asquerosa, ten cuidado, no sé cuánto. Y yo digo, bueno, pues no sé, si está lleno de delfines no puede estar tan asquerosa. No me creo que estuviera tan mal, pero en fin, ya sabéis que hay muchísimos rumores de metro, ¿no? Pues de alguna forma en la Libela también hay ese mito, y entonces los peregrinos que van, como no han podido ir a mejor personas mayores de la casa porque están mayores, y muchos de estos peregrinos van andando porque el país es de los más pobres del mundo, sin embargo una gente con una grandísima dignidad, pues lo que hacen es que se llevan tierra y después la mojan con agua y se la ponen a personas que están malitas, etcétera, porque para ellos tiene poderes curativos. Y ya sabéis que el efecto placebo pues incluso funciona con nuestra farmacología, que a pesar de las medicaciones que nos mandan, pues nos ponemos buenos, no nos morimos ni nada. Perdón por estos chistes malos que hago. Bueno, voy a leeros a Javier Pérez Reverte para introducirme en el tema y bueno, hablar un poquito de lo que es la Libela, el Arca de la Alianza, etcétera. El Arca de la Alianza, bueno, me parece fascinante. Ya sabéis que los templarios tenían muchísima fijación. Voy a hablar también de los templarios. Bueno, Arturo Pérez Reverte dice sobre Etiopía. Dice, Etiopía no se parece a ningún país de África. Realmente es como una isla entre musulmanes, y además fue el único país que no fue colonizado solamente por los italianos entre el año 30 y tanto y 40 y tanto, muy poquito tiempo, y estaban todos temblando porque culturalmente son poderosos, ¿no? Entonces, de alguna forma, como la colonización es pachurra, pues se supone que escondieron el Arca de la Alianza, que está en Santa María de Sion, en Aksum, que es una ciudad sagrada también, como la Libela, ¿no? Porque Addis Abeba realmente tiene 100 años. Voy a leeros esto, os digo que voy a leer y después no leo. Bueno, Etiopía no se parece a ningún país de África. Este pelo es del agua del mar, este es mi pelo. Etiopía no se parece a ningún país de África, y podría decirse también que a ningún país del mundo. Es una nación que se sustenta sobre los mitos más que sobre la historia. Una nación que viaja en el tiempo, a caballo de la realidad y la leyenda. Casi vale decir que Etiopía es un país suspendido sobre un sueño de la razón. En cierto sentido, su mitología vive integrada a la vida en la vida de sus ciudadanos, como sucede en la antigua Grecia. ¡Qué preciosidad! La verdad es que los etíopes tienen historia para dar y tomar, historias, mitos, leyendas, tradiciones, ¿cómo diría yo? Monumentos. Es excepcional. Mira, para que os hagáis una idea, por ejemplo, Petra recibe diariamente del orden de 3.000 personas, una media de 3.000 turistas diarias. Y sin embargo,
Etiopía está en un país pobre, una media de 80 turistas diarios, porque simplemente es bastante inaccesible. Eso ha permitido también que haya permanecido muy intacta, muy sin contaminar, por decirlo de alguna forma. Bueno, la Libela a todo esto está en una región montañosa que está a 3.700 no sé cuántos metros, y la cota más alta de la Libela está a 4.200 metros, o sea que el que padezca del corazón, mejor que se abstenga de ir allí, porque eso le puede pasar de todo. O sea, a mí me pasó con Yemen cuando estuve, que estaba un poco trastornada y yo no sabía lo que era, hasta que me di cuenta que el coche de mi chofer tenía altímetro, y entonces estábamos todo el día subiendo y bajando y subiendo, y estábamos como un poco como zombies. Sus organismos están más adaptados que los nuestros. Pasa como cuando se va a Bolivia, a la ciudad de La Paz. Bueno, normalmente la gente que lo sabe se toma, ¿cómo se llama? Té de coca, porque la coca, de la cocaína, pero que no está sintetizada, son hojas de coca que se pueden comprar. Y se hace un té, y entonces eso previene el mal de altura, porque conforme vamos envejeciendo nuestra sangre se espesa, entonces es más peligroso someterla a 4.000 y 5.000 metros, porque nos puede dar de todo. Bueno, en fin, a mí no me ha dado nunca de nada, pero la verdad es que de pronto subir a muchísima altura siempre es aconsejable que se haga paulatinamente. Bueno, a ver si me centro y os cuento la Libela y las iglesias que tiene, sobre todo San Jorge, que se ha convertido, que por cierto San Jorge no era ni cristiano, era un mito realmente de la Capadocia, para que no lo sepa, o sea, para los catalanes que no lo sepan, siempre el que está matando el dragón, ¿no? Nuestro lado oscuro. Bueno, la Libela está en la región montañosa, en el corazón, me parece que está a 650 kilómetros de Addis Abeba, que yo he dicho que no tiene más de 100 años, que es la capital del país. Después hay otra ciudad que se llama Aksum, que ahora os hablaré cuando os hable del Arca de la Alianza, porque en ella está, en Santa María de Sion, está lo que se supone que es el Arca de la Alianza, y tiene un guardián día y noche, que es el guardián del Arca de la Alianza. Que yo cuando pienso en el Arca de la Alianza pienso en el ajuar del joven Tutankamón, el faraón niño, que tenía exactamente que era el mismo tamaño y tal. Eso tiene una influencia egipcia tremenda, que tenía los dos palitos estos para ser transportada, la caja, nada más que en vez de llevar los dos querubines, llevaba Onubis, creo que se llamaba el perro así, ¿no? Simplemente cambiaba la iconografía. Pero claro, es que después te pones a pensar la historia de Moisés, el que es un chico que es abandonado siendo un bebé en un cestito en el Nilo, que lo recoge la familia real y lo adopta, y después es un desagradecido. No me hagáis caso, que mucha gente dice que ni siquiera existió porque le pasaron demasiadas cosas en vida. Es muy difícil que te pasen tantas cosas tan novelescas, ¿no? Y realmente Moisés es el que digamos, amotina a los apirus, que eran los judíos que estaban construyendo las pirámides, etcétera, y no estaban tan esclavizados, porque realmente había, como si dijéramos, eran pues como ocurre ahora mismo con los hindúes en los Emiratos Árabes, etcétera, gente que necesitaba trabajar y tal, pero bueno, que las condiciones de trabajo no eran las mejores, y entonces realmente es el caudillo que hace que estas personas, pues, digamos, las amotinen en contra, y en vista de que las cosas no son, después, ya sabéis, las 7 plagas del faraón, etcétera, etcétera, y en un momento dado los dejan salir y se dirigen, bueno, hacia la tierra prometida, y ya sabéis que después todo esto, bueno, pues en un momento dado sube el Sinaí para las tablas de la ley, porque el Señor le manda la zarza y tal, y los que van con él pues se desesperan, porque no sé si está 30 o 40 días arriba del Sinaí, y cuando baja se encuentra que han construido un becerro de oro, ¿no? Entonces, toda esta historia de las 12 tribus, incluso la misma etimología del nombre de Moisés, porque eso suena como a egipcio, Tutmosis, ¿no? Moses, Tutmosis, bueno, la misma Arca de la Alianza, que tiene que ver, digamos, estéticamente y artísticamente recubierta de oro, etcétera, con los querubines que están en una postura y tal, lo hemos visto
iba a decir una barbaridad, ¿cómo se llama la película esta de Spielberg, donde aparece el Arca de la Alianza y es así como radiactiva, ¿no? Bueno, pues todo esto, digamos, se alimenta, reciben el maná, etcétera, después las 12 tribus, etcétera, y después está toda una historia de la reina de Saba que va a llevar unos regalos a la reina de Saba, que era Yemen, que va a llevar unos regalos a Salomón, y al final acaba intimidando, y ella espera un bebé y bueno, y vuelve a su tierra, etcétera. Después, cuando el niño tiene 20 o 21 años, pasa 2 o 3 años con su padre, se le ofrece quedarse allí de rey, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero él vuelve a su tierra. Y ese es el mito también, porque luego vuelven a tener una reina falasha, que es Judith, que decían ellos. Ya sabéis que la historia del judaísmo en Yemen, la historia del judaísmo en Etiopía, es bastante sólida, o sea, tiene una gran parte de la población que es judía, además con unas tradiciones muy antiguas, quizás más judíos que los propios judíos de su tierra, pero que en Israel, aparte que se los llevaron allí, porque no se permite que se salga de Etiopía, nadie puede salir de Etiopía, salvo que tenga muchas propiedades, puedas demostrarlo para que te dejen un pasaporte, porque saben que así volverán. Bueno, entonces a los falashas se les sacó, pero se les discrimina muchísimo. El Estado de Israel es una cosa casi improvisada que se ha llevado judíos de Rusia, de diferentes partes del mundo, que los Rothschild compraron tierra ahí ya en el siglo XIX, antes que se diera el Estado de Israel, etc. Y bueno, y todo esto viene a colación por Etiopía, el rey Salomón, en fin, toda esta estirpe que se considera divina, que son las personas que han reinado allí. Pero mirad una cosa, estoy contando un poco la historia, donde hay parte de realidad y parte de ficción. Cuando se habla de la libela, los etíopes están convencidos que la libela, el rey la libela, que cuando nace, realmente el que iba a ser rey era el hermano mayor. Cuando nace, es pequeñito y tal, un enjambre de abejas lo rodea, y su madre ve ahí un signo de que va a ser el propio monarca, el próximo monarca, va a reinar. Entonces su hermano lo envenena, pero en vez de morir, en la leyenda que hay en Etiopía es que está 3 días con el Señor, con Dios, que le inspira a que haga una ciudad como Jerusalén, pero en la libela, en ese sitio. Y bueno, y él después la hace, pero eso no es así, porque realmente cuando nació ya estaba hecho, pero en fin, no vamos. Otra historia cuenta que no pudo envenenarlo, no pudo matarlo, y entonces él se exilia años a Jerusalén, unos cuantos años, y allí, digamos, hace saber en teoría, a los templarios, porque mirad, en la iglesia toda hay alguna alusión al Arca de la Alianza, en todas las iglesias que hay en la libela, ¿no? Estos son hipótesis. Entonces, pero sí que hay cosas que son contrastables, como por ejemplo el que en una de ellas, no me acuerdo cuál, lo he leído, lo pondré en el blog, hay una donde se muestra la mezquita de Jerusalén, la Al-Aqsa, la mezquita, ya sé lo que digo, mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, en la cual está Jesús huyendo de Egipto con la borriquilla, su padre y tal, y entonces están huyendo. Y están en Jerusalén, entrando a Jerusalén, o están volviendo, no lo sé qué pasaje es, pero es un pasaje divino, ¿no? Entonces aparece la mezquita de Al-Aqsa y aparece con cruces, y eso realmente solamente fue en ese momento, cuando se crea la libela y todo el complejo de la libela, que los templarios estaban en ese momento en Jerusalén, y la mezquita de Al-Aqsa en ese momento no era musulmana, o sea, la habían convertido. Ya sabéis que el último que llegaba es como el Hagia Sofia, ¿no? El último que llega tonto, pone sus cosas, Alá el más grande, etcétera, ¿no? Entonces es un símbolo de poder, ¿no? En cada sitio que esté el símbolo de la cruz o esté el Islam. Todos mis respetos para el Islam, que es una religión maravillosa. Lo que quiero deciros es que ese pasaje puede, porque
etíopes, la leyenda dice que se construyó en 23 años, estuvieron 40.000 personas o 42.000 personas construyendo en muy poco tiempo, porque además eso supone un conocimiento tremendo, porque son un complejo de 11 iglesias que son monolíticas, están construidas en tierra basáltica de arriba abajo y no es fachada, porque por dentro son iglesias, pero es que además tienen túneles, pasajes, y también para los ladrones tienen laberintos para que se equivocaran los que fueran a robar a la iglesia. Así todas han sido robadas, por no me acuerdo, un rey musulmán que le llamaban el zurdo, y pensaba destruirla, pero cuando las conoció les pareció tan bonita que dijo no puedo tocarla. Pero así todo se llegó, los Talbot, y se llevó, que son representaciones de las tablas de la ley, se llevó también libros, destrozó, y se llevó también, por supuesto, las cruces que tienen, que son unas cruces gigantescas de oro macizo. De hecho, en 1997 se robó de la Libela, me parece que de San Jorge, de una de las iglesias, se robó una cruz antiquísima, porque esta gente no es tonta. Pasa como ha pasado en Mali, que hay una biblioteca de los Kuti española, una biblioteca que llegó hasta allí antiquísima, y cuando vinieron los bestias de los radicales musulmanes allí, porque Mali es un complejo de etnias distintas, pues cogieron, y la biblioteca, que está pagada por la Junta de Andalucía, porque es que resulta que se habían ido los andalusíes que salieron de la Reconquista Española, los granadinos, etcétera, se fueron a trabajar ¿cómo se llama? Al Imperio Songhai, que son los que, digamos, traen, o sea, llevan en sus caravanas la sal para la gente del desierto, porque allí no hay nevera, la única forma de conservar los alimentos es con la sal, y ellos eran los que mercadeaban, ¿no? Y entonces lo que hicieron nuestros andalusí fue, como conocían la pólvora, eran gente bastante culta, se fusionaron. Hay muchísimos apellidos españoles en Mali y tal, y lo que hicieron fue de mercenarios y se promocionaron bastante. Salieron de aquí porque Cisneros les quemó la biblioteca para que no volvieran, para que no miraran atrás, ¿no? Y se desarraigaran. Y entonces pues hay muchísimas tumbas en África, hay muchísimos manuscritos de Garnata, o sea, se llaman fulanito no sé qué de Garnata, ¿no? En Argelia, en Marruecos, etc. Y en el caso de Mali, viene a colación de que lo mismo que aquí, cogieron la biblioteca cuando llegaron los radicales musulmanes hace poquísimo tiempo, 1 año, 2 años y tal, y se la repartió entre la gente y la enterraban en arena para que no pudieran, digamos, destrozar lo que era ese legado tan antiquísimo, porque al estar tan seco el aire, pues no se llena de moho ni se estropea. Bueno, y en el caso de la Libela, pues cuando han tenido diferentes invasiones, con ella me refiero musulmanes, la colonización italiana y tal, lo que hacían es que las cosas, digamos, costosas e importantes de su tradición, porque son gente con una fe grandísima y se respetan, como he dicho antes, tanto los musulmanes como los coptos viven en total armonía, como vivían en Egipto no hace tanto tiempo, que eso lo he conocido yo. Los coptos, muchas veces muy amigos de los musulmanes, hacían el Ramadán por respeto a ellos, para que no los vieran comer y beber a las horas que ellos no... Eran muy respetuosos, y sus hijos se casaban muchas veces entre sí, y sus hijas eran amigas, o sea, no había esa radicalidad que hay en estos momentos. También lo he conocido en Marruecos con los musulmanes y los judíos, que los niños eran amigos y las familias no decían nada. E incluso en la Salle de Almería, para prepararlos para mandar a estudiar a medicina y tal, se mandaban niños de Marruecos, y los hermanos de la Salle, cosa que hoy es imposible, respetaban mucho que eran musulmanes, no lo obligaban a ir a misa ni a rezar el rosario ni tal. Había otra historia con las religiones, creo que se ha envenenado muchísimo el ambiente. Bueno, ¿por dónde iba yo? Pues, pues que realmente el mito, la leyenda que se ha cultivado es que este señor, la Libela, que cuando nace realmente está ya construido, pero bueno, la leyenda dice otra cosa, que la Libela lo intenta matar su hermano, no lo consigue matar, se va a Jerusalén, allí están los templarios, dominan los templarios, y resulta que los templarios estaban muy fascinados con el Arca de la Alianza, y él les dice que ellos
tienen el Arca de la Alianza. Entonces los templarios, el mito que hay cuando se construye todo este complejo de la Libela, un complejo que nadie sabe cómo se construyó, los etíopes dicen que por la mañana trabajaban etíopes y por la noche trabajaban ángeles blancos. Entonces la conclusión que se ha sacado, porque las iglesias están llenas de cruces gamadas, que es un símbolo indoeuropeo, pero están también llenas de simbología templaria, de las cruces templarias, y están también llenas, como he dicho antes, de iconografía templaria, como lo que he dicho de esta huida o llegada a Jerusalén donde se ve la mezquita de Al-Aqsa. En toda la iglesia hay una alusión al Arca de la Alianza. Y lo que se me ha olvidado contaros es que cuando este hijo de Salomón, hijo de la reina de Saba, vuelve hacia su tierra, hacia Etiopía, se vuelve con 1000 hombres que su padre le da, porque le da como una especie de dote que no se ha querido quedar como rey, y entonces se lleva el Arca de la Alianza. Y después el padre se entera, Salomón, y le manda como un ejército, pero después piensa que no quiere darle mucha publicidad al asunto y permite que el Arca de la Alianza, símbolo del pueblo judío, se vaya hacia lo que es también su gens, su árbol, su hijo. Y bueno, esas son las historias que se cuentan, pero todo parecido con la realidad yo creo que es mera coincidencia. No me extraña que Salomón hiciera un hijo porque hizo muchos hijos en su momento, pero bueno, vale. Y que los falashas, yo pienso que son judíos más genuinos y más auténticos que los que están en el Estado de Israel. Entre otras cosas porque Etiopía es un lugar muy aislado de montañas, es un país muy aislado del resto. De hecho, eso le ha permitido, es un altiplano, eso le ha permitido sobrevivir pues a las colonizaciones, a las invasiones y a montones de cosas. Y voy a ver si os cuento un poquito, esa es toda la mitología, todo lo que tenía que contaros. No sé si se me olvida algo, pues bueno, que en Aksum está donde se supone que está el Arca de la Alianza, es Santa María, como he dicho antes, Santa María de Sion, y hay un guardián que vive día y noche con el Arca de la Alianza, que es un guardián de por vida, hasta que no se muera no habrá otro guardián, y que tiene un pequeño jardincito, vive como si dijéramos encarcelado, custodiándolo ante cualquier peligro y ante cualquier adversidad que se pueda presentar. No sé si me dejo algo, que bueno, sí, que los templarios cuando se erigen este complejo de la Libela es coetáneo, es contemporáneo a las catedrales góticas que se están erigiendo en ese momento en Europa, en Francia en concreto, que son realmente el origen del gótico, mal que les pesa a los ingleses, porque hubo una pugna, no sé si lo sabéis, durante mucho tiempo, porque los ingleses dijeron que ellos fueron los primeros y los franceses dijeron que no, que los primeros fueron ellos, y se ha demostrado que los primeros del gótico fueron las construcciones góticas, fueron los franceses. Ambos, uno y otro, tienen muchísimos vestigios góticos y muy buenos, de muy buena calidad. No sé, estoy mirando a ver si me dejo algo de todas las cosas, porque no sé, creo que lo he dicho. Y bueno, voy a ver si os cuento un poquitín. No me acuerdo cuál de las dos ciudades, creo que es la otra ciudad, no la Libera, la otra ciudad santa que tienen. Me parece que tienen 300 obeliscos. Lo que está claro es que trabajaban de maravilla la piedra, porque mirad, la piedra volcánica no es fácil trabajarla. Yo he trabajado la piedra y es fácil que se raje, que se claquele. Se me ha olvidado deciros que varias iglesias con el paso del tiempo y sobre todo con las lluvias han sufrido brechas y erosiones. Entonces, para frenar esto, la UNESCO junto con la Unión Europea pusieron como si dijéramos, unos techos de acero perfectamente anclados en el suelo para que esas iglesias no sufran del deterioro, que el deterioro sea muchísimo más lento, mucho más ralentizado, porque son iglesias, como he dicho, que se siguen utilizando en estos momentos, que siguen sirviendo para el culto. También se me ha olvidado decir una cosa, que las iglesias tienen puertas al norte, al sur y al oeste, pero no al este, porque el este se supone que es el lugar sagrado, donde, mira, no sé cuál es la razón, qué orientación mira, pero bueno, sé que el este es orientación sagrada. Y bueno, voy a ver si os cuento un poquitín de lo que es la Libela,
que no he preferido no contaros iglesia por iglesia porque sería larguísimo, podría estar aquí un día entero porque las características de cada uno son absolutamente peculiares y nadie sabe. La hipótesis que tienen ellos con la leyenda es que los que trabajan, los historiadores no se creen la mitad de las cosas, los que trabajan por la noche son templarios, que están fascinados totalmente, han estado en Jerusalén, que son los que dominan Jerusalén en este momento con la libela, y son llevados allí con la promesa del Arca de la Alianza, y entonces trabajan en todo este complejo. Y la verdad es que sí que hay muchísimos rasgos, son los que dicen que por la noche eran ángeles blancos, que por la mañana trabajaban en Etíope y por la noche ángeles blancos, o sea, tenían un turno de 24 horas para acelerar todo ese proceso y que podrían ser perfectamente templarios. No lo sabemos, todos son hipótesis. Lo que sí que está claro es que 23 años construir esos monolitos que apenas tienen columnas y que son unas construcciones muy limpias, que se le ha robado a lo largo de la iglesia lo que tenían dentro, desde cortinas de seda, alfombras de seda y todo la imaginería que tenía dentro ha desaparecido, pero así todo sigue siendo fascinante porque está lleno de leyendas. En una de ellas hay una columna que está cubierta porque si no su resplandor nos cegaría. Todos son historias preciosísimas. Después hay pasadizos que son oscuros 100% y tienes que pasar, pero para purificarte espiritualmente. Después dentro las iglesias están pensadas para que se puedan celebrar las misas fuera porque solamente pueden pasar dentro los que están puros de corazón, pero ellos tienen cosas totalmente distintas, están muy influidos por el judaísmo y no existe la confesión y la pureza se consigue mediante el ayuno, una vida de virtud, de honorabilidad, no está mal pensado en absoluto, ¿eh? Y entonces pues cuando van allí con su Navidad van todos que han ayunado, van todos vestiditos de blanco y bueno, tienen también sus santos, aunque compartimos muchísimas cosas, tienen sus santos particulares de la zona y tienen también sus cantos que son una preciosidad. Mira, esa zona es de una grandísima riqueza cultural. Solamente deciros que tienen 80 y tantas lenguas y que digamos la lengua estándar, la que se utiliza para que todo el mundo se entienda entre ellos, tienen una grafía suyas particulares que nadie tiene, nada más que ellos, no deriva de nadie. Y realmente si nos fijamos, realmente los vestigios de los hombres primitivos provienen de la zona del Cuerno de África, donde está Etiopía, o sea, los primeros pobladores, Lucy me parece que es de esa zona del Cuerno de África, o sea, y además los etíopes, otras de las leyendas, están, como dice Pérez Reverte, está lleno de mitos y leyendas, la mitología suya, ellos están convencidos que Etiopía, que significa cara quemada, pero no es una cosa fea, sino que eran muy guapos, porque eran unos mestizos muy atractivos, una mezcla desde hace muchísimo tiempo entre, digamos, los árabes y los pobladores de África más oscuritos. Entonces son unos mestizos, son muy claritos, pero son guapísimos, son muy altos y muy delgados. ¿Por qué decía yo esto? Bueno, no sé lo que iba a deciros, pero en fin, se me ha ido de la cabeza, porque quiero deciros tantas cosas a la vez que al final se me va de la cabeza. Sí, ya sé lo que era. Que realmente ellos están convencidos que el tataranieto de Noé, el del Arca de Noé, es el fundador de Etiopía. No lo sabemos tampoco porque tienen una historiografía tan abigarrada de tantos de la ¿cómo se llama? De la reina de Saba, de Salomón, el tataranieto de tal, de los ángeles, en fin. Bueno, quizás todos tenemos nuestras leyendas y las cultivamos. Bueno, voy a contar un poquito cosas de Etiopía y bueno, y lo dejo. Que está a unos 600 kilómetros de Addis Abeba, que está a 3.000 y pico metros, que la cota más alta de la Libela está a 4.200 metros, no sé qué decir, que realmente esta ciudad se erige hace 800 años, tengo que mirar algunas fechas, que bueno, que ya sabéis que tiene un complejo de 11 iglesias que están talladas en la roca, que son roca basáltica, que están talladas de arriba abajo, pero así todo tiene un trabajo de ingeniería que es de loco, porque para dar toda una distribución espacial, porque esas iglesias están cuidadosamente trabajadas por dentro, labradas, con arcos preciosísimos, y es un
lugar sagrado para millones de cristianos ortodoxos y es patrimonio histórico-artístico de la humanidad de la UNESCO desde 1978 y me parece tarde porque es mal conocida. Oficialmente es cristiana desde el 330. Ya sabéis que había toda una serie de herejías, los nestorianos, los no sé cuántos, y estos son uno de ellos. En Egipto pasa 3/4 lo mismo. Ellos demandaban a Egipto que le mandaran monjes coptos, porque los coptos están en Egipto antes que los musulmanes. Y en estos momentos hay mucha animadversión porque los coptos están digamos, en los puestos de poder. Yo lo vi en el Cairo, que el director del hotel era el Sheraton, que era copto, el jefe de no sé cuánto. Entonces hay como una cierta, como pasó con los judíos en Europa en una época, en el siglo XV y XVI, ¿no? Pues que habían conseguido muchísimo poder y entonces ya lo odiaban, ¿no? La excusa es que eran judíos, ¿no? Pero en realidad lo que odiaban es que se habían convertido en poderosos. Bueno, eso realmente ellos dicen que son los primeros, los más antiguos del mundo en esta religión. Bueno, ellos, se me ha olvidado contaros que en estos momentos, digamos, su economía está mejorando muchísimo, han devaluado la moneda para que haya muchísima exportación, pero también tienen una inflación galopante. Así lo cuentan los turistas que han ido varias veces, porque el que conoce la libela se engancha. Aparte de la libela, se pueden visitar montones de lugares, e incluso de montones de lugares, incluso hay un mercadillo que me parece que donde van a camello, que aunque no vayas a comprar nada, pues unos venden cabra, eso lo vi también en Yemen, otros venden cosas de agricultura, son etnias que se juntan en un punto determinado, ¿no? Y cada una lleva, digamos, su atuendo que no tienen nada que ver entre ellas, aparte de vivir en lo que teóricamente es la misma nación, pero ya sabéis que en África la gente se mueve por etnias, ¿no? Y simplemente merece la pena ese mercado nada más. O sea, el país es un país que sorprende, porque ya os digo que ha estado históricamente muy aislado del resto, es una isla de cristianismo en medio de los musulmanes, y aparte de eso tiene unas peculiaridades muy interesante lo que es sus tradiciones históricas, lingüísticas, culturales, etc. Bueno, ellos tienen muchísima fe, incluso en la actualidad. Son personas, aunque son muy modestas, tienen muchísimo honor y honorabilidad, cosa que es muy difícil, ¿no? Bueno, que esta iglesia se construyen en el Bajo Medievo y realmente son, bueno, son estructuras monolíticas, algunas mejor conservadas que otras, en general bien conservadas. Ya sabéis, las piedras volcánicas es lo que utilizan los ingenieros cuando hacen puertos y cosas de estas, ¿cómo se llama? La puzzolana, porque tienen cuerpo, pero pesan poco. Pero sí, todo yo lo encuentro dificilísimo, porque la piedra cuando lo trabaja es muy fácil que se raje o se craquele. Bueno, estas iglesias están totalmente, al estar hechas del mismo material de piedra basáltica, están totalmente integradas en el paisaje. Entonces, están a 40 o 50 metros del suelo, que son aberturas que están perforada y perfectamente cincelada. Mirad, a mí me echó las manos a la cabeza porque en esa época, en el año 1100 o en el año 1000, no había los materiales que utilizamos ahora mismo, que se utilizan punta de diamante para erosionar. Y bueno, me pasa también como con los egipcios, ¿no? Yo digo, bueno, no sé, eran unos buenísimos trabajadores. Tiene forma de cruz para permitir que la luz del sol se le hacen diferentes ventanas que se llaman ventanas de cerradura, penetren a su interior vacío. Y lo que se sorprende muchísimo a los turistas es que cuando llegan allí se encuentran a gente que está leyendo, que está rezando, son peregrinos que vienen de montones de sitios, y también tiene diferentes, como si dijéramos, espacios que cuando se construyó se vieron para ellos, para que vivieran allí eremitas, que esto viene de la India, luego entra por Turquía y luego se expande, ¿no? Son hombres santos que viven en total soledad, solamente alimentándose casi nada y alimentándose de plegaria. Bueno, hay muchísimas, ¿cómo se llama?, mitos en torno a la creación de extraordinarios lugares de culto. Algunos creen que las iglesias estaban hechas por caballeros templarios
cruzados cristianos que están en la cúspide del poder en la época en que son construidas y que además se están construyendo, como he dicho, las iglesias góticas europeas en esta época, cuando las iglesias son creadas. Pero realmente todo esto son hipótesis. La verdad es que hay vestigios templarios en la iglesia, símbolos en todas, absolutamente en todas. Ya sabéis que los templarios tenían también una total fijación con el Arca de la Alianza. Y si se enteraron que el Arca de la Alianza estaba allí, pues no me extraña demasiado que bajaran. Bueno, la hipótesis más difundida y la propaganda por el pequeño museo, realmente hay un museo cerca de la entrada de la iglesia, es que fueron talladas bajo las órdenes del rey de la Libera. Pero como he dicho, eso no es así, porque el rey de la Libera, cuando nace históricamente es contrastable, ya estaban hechas. Se benefició con ese nombre y punto pelota. Me parece que el reino se llamaba Roja, algo así. Bueno, pero porque él nace en el siglo XII y las iglesias se hacen con anterioridad. Y bueno, se dice que es que visitó Jerusalén, como he dicho, que había sido envenenado por su hermano, que Dios en el cielo le explica lo que tiene que hacer, porque realmente esta iglesia se conforma en su distribución como si fuera Jerusalén, exactamente con los mismos nombres, están las del este y las del oeste, y después se crea un río artificial que le ponen el nombre del Jordán. Bueno, me he pasado de mi tiempo, no quiero seguir agobiando, voy a hacer un blog abundante de información y quien quiera saber más, que lo mire, que seguramente le va a encantar. Hasta mañana, que volveré con un artista o con un arquitecto. Chao.